¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, a todos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la segunda semana, esta que empezamos ahora, de la llamada nueva normalidad. Con unas cifras de incidencia del coronavirus en la provincia de Jaén y particularmente en Linares que son esperanzadoras. Afortunadamente no hay rebrotes en la provincia. Ahora, cada vez que nos envía información la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, que es a su vez quien remite esos datos al Ministerio de Sanidad, nos informa de que en caso de que se produjese algún rebrote, algún repunte de la pandemia, sería comunicado. Esto tendría que darse con una serie de circunstancias, el hecho de que hubiese varios puntos, varios focos, pero por el momento no hay nada, por el momento no hay absolutamente nada. Las cifras nos están diciendo eso en los últimos días. Ojalá que esa sea la tónica. Digo que esta es una segunda semana de la llamada nueva normalidad, segunda semana que nosotros pues estamos haciendo este programa ya de forma presencial aquí en los estudios de Televisión Linares y seguimos tratando la actualidad de nuestra ciudad. Por cierto, felicidades a los Pedros y a los Pablos, a las Petras también, a las Paulas no, porque las Paulas no es el femenino de Pablo, porque he mirado Santoral y creo que es para enero cuando fijan la fiesta onomástica de las Paulas. Así que todos felicitados y felicitadas. Digo que aquí tratamos la actualidad de Linares, que hoy pasa por la actualidad taurina. La Plaza de Toros de Linares tiene ya nuevo presidente. Un presidente que sustituye en esa función, en esa responsabilidad a Paco Sánchez, que ha estado durante los últimos años. Ese presidente, nuevo presidente, sabe algo de qué va esto, sabe algo de toros. Él es una persona muy conocida en esta ciudad, es uno de los grandes conocedores del patrimonio taurino, cultural taurino de Linares. Dirige, porque es propietario, el Museo Taurino de la Peña Lagartijo, y no es otro que Juan Pradas, el amigo Juan Pradas, con quien voy a charlar yo dentro de un minuto. Aquí en este programa nos hemos venido ocupando durante el tiempo de confinamiento, durante el estado de alarma, de uno de los sectores que más se está viendo perjudicado por la inactividad, la desescalada al sector del ocio y espectáculo, a las orquestas en definitiva, a los artistas, a los cantantes. No les ha venido nada bien, porque según se iba abriendo puertas en distintas actividades, pues la suspensión, que eso ha sido todo en cadena por parte de los ayuntamientos, de las ferias y las fiestas populares, pues ha hecho que lógicamente las orquestas, que es un colectivo que mueve a muchísima gente en este país y en la provincia de Jaén también, pues hayan visto no limitada sino suspendida su actividad. Hoy vamos a hablar con dos artistas de Linares que tienen gran experiencia a pesar de su juventud en el mundo de las orquestas, aunque bueno, a nivel individual pues también están haciendo grandes cosas. Una de ellas, porque vamos a hablar con un chico y una chica, vamos a hablar con Sara Ester Rivilla y con Raúl Jiménez. Sara Ester Rivilla ha sido de las artistas más activas durante el confinamiento. Ella ha trabajado muchísimo, pero no solamente cantando, sino también editando, haciendo varios montajes que se han movido muy bien por las redes sociales. Así que hablaremos también de ese asunto. Y luego cerraremos con una conversación con la concejala de Promoción, Patrimonio y Cultura, Ángeles Isaac García. Es a la vez la portavoz del equipo de gobierno. Hablaremos de cultura, de lo que inmediatamente se está ya, o para organizar y celebrar inmediatamente, organizado desde el Ayuntamiento de Linares. Hablaremos un poquito de todo. La feria se suspendió, las actividades que se enmarcan dentro de la feria y que se organizan desde el área de cultura, como pueden ser las tarantas, el concurso de tarantas o el homenaje a los mineros, parece ser que no se van a celebrar como tal, con esa denominación, pero sí el flamenco puede tener cabida en ese periodo festivo o en lo que se viene llamando el pórtico de la feria. Luego hablaremos con Ángeles Isaac. Así que, bueno, empezamos por lo primero que les decía, la Plaza de Toros de Linares, que tiene ahí en incertidumbre a todos los aficionados, porque la feria se suspendió,
No se sabe si habrá festejos taurinos durante la feria de San Agustín, porque la feria está ahí, el periodo de feria está ahí, eso es inamovible. Otra cosa es que se celebren actividades, entre ellas las taurinas. ¿Habrá festejos taurinos en esta feria 2020 de Linares? Pues no sé si el nuevo presidente, ya les decía, ha sido nombrado recientemente presidente de la Plaza de Toros de Linares, mi amigo Juan Pradas, sabe algo o no. Juan, buenas tardes. ¿Qué hay, señores? Buenas tardes. Tengo que darte la enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Se elige a un, permítame la expresión, porque sabes que es con mucho cariño, a un personaje de Linares. Es un personaje de Linares, es una persona muy conocida en esta ciudad, con unos conocimientos taurinos que nadie va a poner en duda, y esos conocimientos, bueno, hace no mucho tiempo llegó a plasmarlos, como bien saben, en un libro, Manolete, muerte de un torero, un libro que tuvo una importante venta y a la vez un carácter benéfico. Toda la recaudación fue destinada al asilo de ancianos, el asilo de Nuestra Señora de las Mercedes. Fueron los caballeros siervos de la calidad quienes se encargaron de ser los transmisores, los intermediarios entre la recaudación de la venta del libro y el hacerlo llegar al asilo. Digo que es una persona conocidísima en esta ciudad, principalmente en los ambientes taurinos y hosteleros también. Es el propietario de la taberna Lagartijo, taberna museo Lagartijo, y nombrado ahora presidente de la Plaza de Toros de Linares. ¿Y por qué? Digo yo, me pregunto, ¿quién es Juan Pradas para ser nombrado presidente, que es un cargo con una gran responsabilidad, presidente de una plaza de toros tan importante como la de Linares? Siempre cuando se elige a alguien se trata de elegir al mejor. ¿Tú eres el mejor para desempeñar ese cargo, Juan Pradas? He estado mucho tiempo y seguiré porque es mi afición. Luego disfruto porque es muy difícil hoy día que de lo que más te gusta termine siendo tu medio de vida. Y efectivamente, mi medio de vida ha sido la hostelería, con una decoración determinada, donde va tomando calidad. Prueba evidente es que en este negocio, no todos, y hablo con una poquita ambición de la calidad que tienen las paredes, de lo que yo muestro, bueno, pues había que dejar huecos porque había que llevarlos a museos y en determinados momentos dejar la taberna porque la pagaban, eran proyectos que se hacían y se plasmaba en las paredes de museos, como han sido exposiciones en muchos sitios y sobre todo en Francia, que fue la que me catapultó y quiso la taberna entera, ¿sabes? Y como anécdota, porque hay que ponerle siempre un pellizquito de picaresca, cuando estuve cerrado me decían que ya han embargado a Juan Pradas. Han venido 2 camiones con unos elevadores y le han quitado todos los carteles, todas las cabezas de toros. Es que quisieron la taberna entera en Nimes. Lo pagó el ayuntamiento. O sea, trasladarla a Nimes. Exactamente, sí. Se la llevaron y la devolvieron. Toda la decoración. Además, yo me juntaba allí con el Maño, un ancianito con un arte que no veas, que fue el mozo padre Luis Miguel Dominguín. Me juntaba con muy buena gente, y Molé y toda esta gente, y los Esplás estaban por allí en medio. A mí es que me hicieron un par de años antes, esto fue, me parece, en el 84, por ahí, me hicieron una peña de franceses que bajaban a la feria de Linares, y entonces tuvimos contacto, les gustaba la manzanilla, no tenían prisa, y entonces hicieron su grupo social en la taberna, y me levanto a la taberna, me acuesto, hasta luego tabernero, y así, y entonces ya hubo una serie de compromisos, y en una ocasión en una feria de Nimes, porque yo subí luego programadamente, tanto como conferencias, como muestras ya monográficas, Manolete, siempre he estado, me invitaron a la presidencia, y luego pues he estado en lo que sucede, y no a mí solo, a más público taurino, como son en la inquietud que tienen buenas peñas que hay en Linares, en sus determinadas actividades culturales, de tertulia, etcétera. Y luego está una cosa que es el certamen de trofeos, los jurados, que te tienes que medir mucho porque hay calidad en el trofeo y por supuesto en la donación.
En fin, que nunca he dejado yo el tema. Sí, Entonces, no sé si debo de considerar eso que me estás contando, que es un comentario muy instructivo. No sé si lo debo de considerar una respuesta a la pregunta que yo te he hecho, o es que me has hecho ahí por chicualina, me has hecho ahí un quite y has eludido la pregunta. ¿Te consideras el mejor para ese puesto? mi toreo, y le contesto a usted, caballero, Sí. mi toreo es de 24 quilates. Yo toreo por delante de los pitones. Vale. Yo no me pongo en la oreja para dar un muletazo. No me considero el mejor, porque si me considerara no valdría un duro. Lo único que pasa aquí que hubo unos entendidos, hubo unas llamadas de la delegación de gobierno, consejería de la presidencia, representantes de temas, y entonces me ofrecieron el cargo. Me hizo mucha ilusión, y entonces le contesté al día siguiente o por ahí, me dieron la enhorabuena, y aquí tengo el gustazo de estar sentado al lado suyo. ¿Y el relevo a qué se debe, Juan? No sé si hay un tiempo, un periodo No lo sé. establecido para No sé. la presidencia de una plaza. ¿O? No sé el relevo, lo que sí sé que con Paco me llevo fenomenal, está viviendo en Ávila, ha venido, que tiene a la madre en una residencia en Jaén, hemos quedado en vernos, pero ha subido a Ávila, lo llamaré por teléfono, y ya le costaba trabajo bajar, y más esto es porque se había puesto en una corrida de toros, compensaba o no compensaba, total, yo no sé hasta ahí. Como igual también tenemos el equipo que voy a tener, pues Curro Martínez, un encanto de persona y de torero, sí. Y luego, ¿qué milagros podrías hacer en cuanto ya he sabido la calidad veterinaria? Pues la que Dios me ha dado. Yo no tengo por qué cambiar un veterinario, porque sería yo un analfabeto. Y además, últimamente, y justo es decirlo, el equipo gubernativo que ha habido antes y la presidencia, eso a los hechos me remito, el toro ha mejorado bastante. Así que me acuerdo de ellos, pues aplaudiéndolo. El cambio, pues lo sabrá la administración, no lo sé yo. El buen aficionado sabe, entiendo, imagino que sabe perfectamente cuál es la función del presidente en una plaza de toros durante un festejo taurino. Habrá mucha gente también, lo digo con todo el respeto también, el aficionado de feria, que también contribuye a hacer afición y a llenar las plazas, pues no se puede pensar que esa función está limitada a si la faena lo merece, dar una oreja, dos orejas, si el toro cojea mucho, el público lo pide devolverlo, etcétera, etcétera. Pero esto es un entramado mucho más complejo de todo eso. Así a grandes rasgos, ¿cuál es la función de un presidente desde que se anuncian ya los carteles? Pues desde que se anuncian los carteles tiene la responsabilidad de ya, porque es que hay una cosa que me preocupa, y de hecho estoy preparado del tema. Se pretende que el presidente tenga un compendio básico, jurídico, teórico, para presidir una corrida de toros. Porque nosotros, yo concretamente, desde el altillo de presidencia, represento una defensa hacia el público. Pero también hay una cosa, hay una serie de exigencias que tiene que hacerlas el presidente, que por el hecho de ser una construcción sólida y perpetua, entre comillas, por los años y más nuestra plaza, que es centenaria. Pero luego hay otra parte administrativa. ¿Pero qué pasa con la parte administrativa? Que también los toreros, aquí vienen menudos carteles tenemos y hemos tenido, y ojalá sigamos teniendo, pues ¿qué pasa? Que salen su cometido. Las cuadrillas, saben, que aquí cada uno sabemos todo. Luego hay detallitos que son comprobantes de acta y de acta, porque si sigue este señor, el empresario, con el compromiso de Linares, pues a lo mejor seguirá con su cuadra de caballos. Antiguamente no veas caballos y muertes e historias, y hoy día un caballo de picaz bueno, pues se puede picar todas las corridas de Andalucía. ¿Por qué? Por la conservación, por la técnica, por la profesionalidad de los hombres a caballo,
Entonces, pero eso no quiere decir que no se hagan actas, reconocimientos, medidas y de etcétera, etcétera. Y siempre suceden cosillas. Yo no sé, hay veces que no, porque yo no estoy en ningún sitio para molestar, porque ya sé que el calendario de exigencias, digo yo, en cuanto al tema, no puede llenarse el artillo de público, tiene que ser la representación de dos, y depende en algunos momentos, a exigencia del presidente puede ser que sea privado, pero siempre hay una voz que otra, siempre hay un toro que no estoy de acuerdo, este toro va para adelante, este toro para atrás, que a lo mejor es que seas testigo, con la seriedad manifiesta, pero que el torero es el que mira por sus intereses y es el que en su justa medida está sabiendo si ese toro va para adelante o para atrás. Nosotros, el presidente, desde el punto de vista de lo que es el sorteo, te tienes que apoyar en el veterinario, que es el profesional, y nosotros jugamos con lo que está aprobado o admitido. Aquí no viene el colorado porque al presidente le ha gustado y el colorado va dentro de los lotes, no. Eso aquí no, de jubileo, aquí no se juega nada, y más la seriedad que tiene el toro. Y entonces en esos puntos de apoyo y en esa elasticidad lógica, pues tienes que convencer a todo el mundo, pero que no se le olvide a nadie que tú has entrado a ese altillo de ganaderos para defender al público. Y el colorado no me gusta porque para Linares no está ese toro, tiene que ser otro, ese desechado total. Y ahí donde está, es donde prevalece la personalidad del presidente. Sí, pero un presidente, entiendo también, Juan, que puede estar sujeto también a ciertas presiones, ¿no?, por parte de la empresa, ¿no?, en algún momento. De todo hay en la viña del Señor. Ten en cuenta que si no devuelves un porque toro... un carrusel llega a los camiones, un carrusel de toros, sí, tienes que estar ahí, los veterinarios lo devuelven. Sí. Esto son costes para la empresa. No sé si ahí se pueden dar, no digo que se hayan dado hasta ahora porque yo no he estado dentro, ¿no?, pero digo, puede generar esto una serie de presiones de la empresa, de decir, para un poquito que... Bueno, eso cuenta, eso cuenta con la interioridad del festejo y con el trículi del festejo. O sea que para un empresario que se jacte de, por ejemplo, el señor Balañá, problemas de sobreros y de corrida no había. Este señor, me consta, no lo conozco personalmente, pero tampoco le duelen prendas porque también tiene su profesionalidad y su importancia, y es lo que quiere, la dignidad del festejo. Y una vez puesto, un camión para atrás y otro para adelante. Hay veces que la cosa se ha puesto muy difícil, cosa que voy a procurar que a mí no me pase, pero 3 o 4 camiones y los veterinarios sudando la tinta china y el toro para atrás y el toro para adelante, pues vamos a coger un listón un poco superior, porque ahí ya en ese deseo de que el festejo siga para adelante ya somos ya fuerzas involucradas en cada uno en lo que le pertenezca, como puede ser el empresario por elegir, no, por comentar y elegir la corrida de las figuras, por el listón que pone la figura de sus necesidades. A ver, aquí a nadie le gusta un pitón grande nada más que en Madrid porque te ponen dinero. Lo demás, vamos a divertirnos, joroba, con el miedo que se pasa, voy a estar todas las tardes el galafate, por medio más pequeño. O sea que en ese juego es donde tenemos que colaborar todos. Y que el público cuando se sienta, que yo quiero mucho a mi público, pero Linares tiene una connotación que yo siempre estoy todos los días hablando de toros, y cuando me estoy afeitando con la toalla al dejarla me pego un muletazo, o sea que tú no te preocupes que el toro no lo olvido. Pero pasa lo siguiente, Linares le gusta un toro con presencia, que salga un toro, vale, ya está el toro, ya está afuera, venga, vamos a ver qué sigue pasando. El caballo de picar, a su sitio. Ya no me está gustando tanto el caballo. Y el toro, la fiesta es así. Ya está. Y hemos hablado de los toros y no de los defensores y no defensores. Yo me considero, por ser aficionado, defensor. Pero después de un puyazo, a lo mejor el toro se viene arriba, o hay que darle un poquito más, prolongarlo
porque en estas plazas de segunda a lo mejor que te cambie el toro el torero, aunque tú tienes que estar dentro de la lidia que en cualquier momento intervengas. Ya te está pitando el público. Ese toro hay que armarlo, ese toro ha salido con 540 kilos, que tiene más peso de lo que exige la plaza de segunda, con 2 pitones, estás viendo que se está comiendo a los banderilleros, vamos a armarlo, ¿no? Vale, eso es el público. Vale, ya también, tiri, caballo para adentro. Y ahora con la muleta. Y quieras que el torero te dé 700 muletazos. Mejor torero no tiene tantos muletazos. O tiene un pitón intocable y te hace la faena por un lado. Ya está la guasa, ya está caña al mono. Vale, pero es que ha matado a la primera. Y ahora ya el mono es el presidente. Esto no es de oreja, hombre. Esto es la representación y el estímulo y el reconocimiento de un trofeo. Si yo no quiero la oreja, yo no me las llevo. Si es que se las lleve el toro, pero el que se las corte, que se las merezca, ¿no? Vale, así debe ser. Vamos a darle una oreja. Pues no, señor. Que mi prima ha sido la primera vez que ha venido a los toros, que se divierta. Le han comprado un pito, que yo quiero la segunda. Y entonces ahí es donde tienes que jugar. Mi afición de mi pueblo, que lo quiero mucho, es adulta. Pero tienes que un poco que refinarse en cuanto a una serie de cosas. Porque lo que sí es indudable, que el triunfo de un torero, la presidencia actual, que la compongo yo no me voy a quedar con el triunfo de un torero. Pero ahora, la personalidad, la dedicación, la nota afirmativa y de aprobado, no se la lleva, esa personalidad de la Plaza de Toros de Linares, no se la lleva ningún torero, ni un sector de público la tira con un pito. ¿Y sabes por qué? Porque estoy sentado y no me da la gana. Ya está, así tiene que estar. Es sencillo. Así de sencillo. No, es que no hay otra. Así de sencillo. No, es muy difícil. Estamos hablando de toros y no sabemos si este año habrá toros durante el periodo festivo en Linares, la Feria de San Agustín, entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre, que ya digo, ese periodo es inamovible. Otra cosa es que dentro de esas fechas se celebren eventos, entre ellos los taurinos. Esto está por ver, depende mucho también de las autoridades sanitarias, si la evolución de la pandemia pues sigue siendo y sigue teniendo esta progresión positiva, se podrían dar toros. Otra cosa es que el empresario entienda que pueda ser rentable o no organizar uno o varios festejos taurinos. Digo que esto está todo por ver. Lo que sí hay es un movimiento taurino, que aquí Linares tuvo una representación importante hace 2 semanas, 2 fines de semana, un paseo por el Paseo de los Toreros, precisamente, junto al Coso de Santa Margarita, en el que bueno, se reivindicaba pues apoyo para la fiesta taurina, que no fuese la fiesta taurina una de las perjudicadas por las distintas desescaladas, que bueno, ya ha habido festejos que se han perdido, evidentemente ha habido ferias que ya no pueden dar toros este año, será el año que viene ya. Linares está por ver. El ayuntamiento suspendía la feria oficialmente. ¿Tú crees que se ha precipitado, Juan, el ayuntamiento a suspender la feria y por ende quizá también tiene acarreada la suspensión de los festejos taurinos? Si desde el principio, mi opinión. Sí, yo quiero tu opinión. Si desde el principio el alcalde, o en este caso el equipo de gobierno, o dedicado en la parte oficial de promoción de festejos, o como se quiera llamar, si desde el principio excluía a los toros, que pertenezca a un segundo grupo y excluido del volumen de feria, se ha acelerado. Porque si la feria si del ayuntamiento se considera caseta, que puede estar limitada su asistencia, paseo, no sé cuánto, una serie de cooperaciones, entonces ha sido muy pronto y muy drástico quitarle la titularidad, la esperanza y el deseo al pueblo de Linares. Un poquillo más tarde. Además, ten en cuenta que nosotros que estamos hablando de esto, todavía quedan 2 meses
Son 60 días, puede dar tiempo a todo, a que ya esté la vacuna, a que se mueran 40 más, que ya de una vez colabore Linares con la mascarilla, que te paseas, que yo me levanto temprano y mucho, vamos a la Virgen a hacer la visita, como buen linarense, 700 sin mascarilla, 3 nada más puestas. Si hay una cooperación, el final de mes de agosto, que es la feria de Linares, estará más apetecible para que se haga la feria. Perfecto. Ahora, distintos son los toros, o espectáculos donde ya va codo con codo, un circo, o una actividad o una atracción, o el señor Rafael cuando viene a hacer caja, en fin, todas esas cosas. Entonces necesita ya espacios para el público. Bueno, en ese paseo de los aficionados, los que reivindicaban y demandaban medidas de apoyo para la fiesta taurina. Yo sé que tú tenías algo escrito que, no sé, por las circunstancias, pues no lo pudiste ofrecer a los aficionados, ¿no? Nosotros tenemos unos apoyos muy bonitos, históricos, es lo que yo quería hacer en el paseo, sí. Que no nos venga nadie con escritos muy bien leídos por mi amigo, por mi amigo Lorite, fenómeno, pero que las raíces de esta ciudad las sabe el pueblo, las sabemos nosotros. Sí. Y yo tengo una participación, son unos 3 minutos por ahí, que no le envidiamos a nadie. Pues si queréis yo la leo en un momento. Te brindo la ocasión y para nosotros es un placer. ¿Y cuánto me va a dar? Escuchar, eso lo negociamos después, eso ya hablas con producción y lo negociamos. Bueno, fíjate qué detalles más curiosos y de qué calidad. Que no se suman todas las regiones y todas las... Incluso en nuestra misma Andalucía somos los pioneros y los primeros. Perdón. Remontándonos a los orígenes y por establecer un referente sobre la historia del toro en nuestros territorios y titulándolo corrida de toros, tradicionalmente los arqueólogos usan el término español corrida para nombrar que fue juego practicado en Creta en el 2º milenio antes de Cristo, cuyos protagonistas eran el toro y jóvenes de ambos sexos. El juego cretense, sus semejanzas e ideas estaban basadas en la naturaleza de las corridas españolas. Las noticias relativas a las religiones antiguas de la península ibérica no logran dar una visión suficiente por las mezclas procedentes de migraciones. Por ejemplo, los íberos solo habitaron una parte de España. La invasión celta fue después, mezclándose en el centro de la península, y hasta que se consolidó la dominación romana, el carácter del pueblo íbero era la falta de unidad. En estas condiciones resultó difícil individualizar el sentido religioso que vinculaba la figura del toro, aunque los historiadores afirmarían que en la Iberia existió antiquísimo culto al toro, demostrado en la constante figuración pictórica, escultórica y numismática. En la isla de Creta eran gestas de caballeros que perseguían a campo abierto toros, y los juegos de toros eran una práctica más antigua que consistía no en una lucha o captura del toro en el campo, sino en una cosa totalmente diversa en la que los atletas podían ser uno o más, y no solamente hombres, sino también mujeres, a veces desnudos o con ropa muy ligera, y siempre sin armas frente al poderoso animal. Las variantes del juego del toro eran de carácter acrobático y consistían en uno o más saltos mortales realizados por los atletas sobre el lomo del toro. Los celtas importaron a la península una raza mansa de bovinos, y otra raza de gran bravura, procedente de Egipto, fue introducida en España por cartagineses y berberiscos. El culto religioso del toro se produce en las épocas de los íberos, pero la influencia de los circos romanos no lo convierten en espectáculo. Muchos historiadores aluden las corridas españolas como prolongación de la antigua tradición cretense. Desempolvar estas tradiciones después de miles de años y admitiendo no gustarnos las transformaciones que sufriera el toro en la plaza, no debemos de caer en la incultura al desconocer y ser intransigentes ante un espectáculo que fue juego de nuestros antepasados y la cría de toros en los campos. Sus muestras ya se dejaron ver en los dibujos de las cuevas donde vivían los hombres primitivos. Los antecedentes del toro en nuestra provincia se remontan a los tiempos prehistóricos, documentada por nuestros primeros pobladores jienenses. El toro fue un animal totémico. El totemismo significa sistema social y religioso de muchos pueblos primitivos fundados en las creencias de que los individuos o los clanes permanecían en relación mítica con un fenómeno natural, generalmente una especie de animal denominado tótem. Estas funciones comprenden una fuerza protectora comprobada en ceremonias religiosas.
El toro se consideró tabú y por tanto no debía de ser sacrificado ni comido. El objeto ideológico era respetado y adorado, presidiendo las ceremonias religiosas y las relativas al nacimiento, matrimonio, fertilidad y muerte. Nuestra tierra siempre debió de ser ganadera, pues así aparece en las leyendas mitológicas y en los principios de la prehistoria. El toro como el caballo son elementos frecuentes en casi todos los elementos ibéricos, todas las monedas. Estamos hablando del siglo III y IV antes de Cristo. En Andalucía la Baja, la imagen de las monedas era el pez. En los llanos de Córdoba y Sevilla eran las espigas, y en nuestros territorios y acuñada en la ciudad de Cástulo, Linares, la imagen era el toro. En las diversas civilizaciones griegas, aquea, ática, corintia, espartana y ateniense, tuvieron al toro de un modo u otro entre sus dioses. Recordemos el mito de Zeus, rey del Olimpo, cuando adopta la figura de un fenomenal toro y rapta a la princesa Europa, hija del rey Sidón. La lleva a los lomos a través del mar hasta Creta, cobra forma humana y engendra en la doncella Europa hijos gloriosos cuyos cetros ejercerán el poder sobre la tierra. El rastro de Europa fue reproducido en la moneda de Cástulo en la Bética, o sea, en nuestros territorios, Linares. Y para establecer un referente sobre lo que sería el contexto de una corrida de toros, ya en el año 1100 se criaban toros en los prados de Cástulo, ciudad de Doña Emilce, mujer de Aníbal. Juegos de caña y otros regocijos, juegos autóctonos, suerte de la Suiza en Birche, año 1500, se cita Plaza en Linares, o sea, el espectáculo de los toros en nuestra ciudad estaba servido. Como diría don José Ortega y Gasset en su conferencia, no se puede hacer la historia de España sin la fiesta de los toros. El toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo, es el drama puro. Lo diría Federico García Lorca. Los toros, incluidos en todas las páginas de bellas artes, como es música, literatura, escultura, poesía, pintura, fotografía, arquitectura, siempre tuvimos la fiesta de los toros con una parte representativa importantísima. Para finalizar, y no quiero que se me vaya el tema, quisiéramos rendirle tributo a los hombres que se visten de oro para torear a la muerte, que por eso estamos aquí. Lo haremos con un escrito que nos dejó don Juan Belmonte sobre el concepto que tenía del toreo. Esto es tocando la poesía, esto es un detalle literario precioso. Estamos fuera de tiempo, ¿eh? Ya no lo sacas, ¿no? Estamos fuera de tiempo, digo. ¿Es muy largo? No, esto nada más, Venga, ya cerramos, ¿eh? Después del gran trabajo de documentación que ha hecho Juan, cerramos ya con ese escrito. Claro. Venga. Pues dice así: la nominación y la forma y la opinión que tenía sobre el toreo. Claro, estamos hablando de este tema y excluimos al toro y excluimos al torero, pues entonces ya verás. Despacio como planean las águilas seguras de su presa. Despacio virtud suprema del toreo. Despacio como se apartan los toros en el campo. Despacio como se doma un caballo. Despacio como se quiere y se besa. Como se canta y se bebe. Como se ama y se reza. Despacio. Señores, vender vino, cerveza y tapitas caseras es un medio de vida. Investigar, recabar en la historia hasta hacerla florecer, apoyándote en las tradiciones y costumbres de los pueblos a través de los siglos en todas partes del mundo, es cultura. Y en Linares también. Muchas gracias. Amén. Amén. Ni media palabra más. Hola. Digo, gran trabajo de documentación el que se ha hecho para la historia de la tauromaquia, no concebida así hace siglos, pero bueno, digo, con la diferencia que hoy... La antigüedad que ha tenido esta tierra. Que hoy marca, efectivamente. Por efectivamente. eso no tenemos que dudar de que cultura, y que es el titular de cultura, pues la importancia de las situaciones a través de los tiempos. Juan Prada, que yo no te deseo nada más que no vengan si más. las autoridades sanitarias entienden que se puede dar festejos taurinos y los empresarios entienden que sería rentable también. Y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento también. Luego le voy a preguntar a la concejala de Cultura. A pues ver claro qué que opina de esto. Que no espero nada más que verte en ese palco de ganaderos ejerciendo tu función de presidente. Que hay un silencio muy organizado y que puede que haya toros. Sí, bueno, pues si la seguridad prima por encima de todo, pues si tiene que haber toros, que haya toros. Gracias, amigo, por venir.
Pues nada, ¿dónde está la caja? Que no ¿Dónde? sea la última. Eso ahora ya pasamos por Yo estoy a producción. vuestra disposición y cada vez que se pueda, Hablaremos de toro. vamos a hablar de toros. Perfecto. De Linares. Perfecto. Hablando de Linares y su ceremonia, también Hablamos se de habla- toro. Se habla de toro. Gracias, Juan. Una pausa para la publicidad, seguimos en 3 minutos. Habéme dicho que me pare.